es, como ven, fuentes de la historia. A ver, vamos a ver, ¿qué son fuentes de la historia? Profe, ¿Fuentes es un apellido? Sí, también es un apellido. Profe, yo me apellido Fuentes, muy bien, pero en historia Fuentes quiere decir aquellos restos, huellas que dejó ¿quién? El hombre. Profe, o sea, el hombre que hace historia, mira, Fuente primaria es la recuerden fuente que, documental recuerden que que es el hombre hace considerada más. historia, y como el hombre hace historia, ¿qué va a dejar? Huellas. Huellas como construcciones, costumbres, tradiciones, vestimentas, cerámica, etcétera. ¿Qué más? Y señales de la presencia del hombre. Por ejemplo, no las pinturas rupestres son señales de que el hombre habitó en cuevas y cavernas. ¿Qué más, profe? Podría ser, por ejemplo, puentes, caminos, fortalezas, iglesias, etcétera. Todo lo que nos sirve para qué? Para reconstruir, mira, todo lo que nos sirve para reconstruir la vida de quién? La vida histórica de los pueblos. ¿Cómo se llama? Fuentes de la historia. O sea, profe, ¿para qué sirve Fuentes de la historia? Para reconstruir qué cosa? La vida histórica de los pueblos, para entender qué cosa? La historia, para explicarlo mejor, para comprobar, claro, científicamente hablando. ¿Qué más, profe? Las fuentes de la historia, jovencitos, van a tener clasificaciones. Así, profe, sí. Primero seguiremos ahí explicando qué son, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Fuentes de la historia. ¿Y qué son fuentes de la historia, profe? ¿Qué vendría a ser lo que, lo que nos has dicho, profe? Señales, huellas, sí. Miren, jóvenes, las fuentes históricas constituyen. ¿Qué cosa constituyen? La materia prima, ¿para qué? Para la historia. O sea, profe, si no existiesen las fuentes de la historia, no lograríamos estudiar. No se podría estudiar, entender qué cosa la historia. Las fuentes son, como te puedo decir, los insumos. ¿Para qué? Para la historia. Es como si te dijera, no, a ver, prepárate un caldito de gallina, profe, no hay gallina, no hay fideo, entonces no voy a poder hacer. Igualito, quiero estudiar la historia, ¿qué cosa tengo que utilizar? ¿A qué tengo que recurrir? A las fuentes de la historia. Y mira, y la fuente de la historia, por ejemplo, comprenden todo. ¿Qué cosa, profe? Todos los documentos, ¿qué más? Testimonios u objetos que nos transmiten. ¿Qué cosa? Una información. Profe, he encontrado, por ejemplo, una piedra en forma humana, fuente de la historia. Profe, he encontrado tejidos antiguos, fuente de la historia. Profe, he encontrado escrituras en piedra, fuentes de la historia. Profe, he encontrado pintura rupestre, fuentes de la historia. O sea, una información significativa, ¿no? Que sea determinante. ¿Referente a qué? Referente a los hechos que han tenido lugar, donde especialmente en el pasado. O sea, profe, nosotros también estamos dejando fuentes de la historia, claro. De acá unos 1000 años así, para estudiarnos, ¿a qué van a recurrir? A las fuentes de la historia de qué siglo? Del siglo XX, XXI. No olvidar eso, jóvenes. Entonces, las fuentes de la historia son importantes, claro. Es la materia prima para qué? Para entender la historia. Entonces, muchachitos, vamos a seguir desarrollando las fuentes de la historia y para ello pasaremos a qué? A desarrollar esta parte, ¿ya? Jóvenes, miren, dentro de ellas, por ejemplo, dentro de las fuentes de la historia y considerando el valor, mira, el valor que también tienen, ¿quién es, profe? Las demás fuentes escritas. Las demás fuentes escritas son el apoyo básico, ¿para qué? Para construir la historia. La escritura es determinante, jóvenes. Como dicen, ¿no? Lo que está escrito es determinante. Profe, pero antes no había escritura, sí. Por ejemplo, estas cosas son importantes. Profe, ¿qué es eso? Pintura rupestre. O sea, el hombre cómo manifestaba, por ejemplo, sus tradiciones a través de las pinturas rupestres. Profe, ¿y por qué pintaban? Porque jóvenes estaban manifestando qué cosa? La religiosidad. Miren, es básico para construir la historia, las fuentes escritas, sí, en sentido general, por ejemplo, tenemos dos tipos de fuentes, ¿ya? Dos tipos de fuentes, profe, sí, ¿cuáles son? La primera y la segunda, obviamente. Profe, la primera, ¿cuál es? Lo original, primario. Y después viene ya la interpretación, lo que acotas, lo que sacas tus conclusiones, sería fuentes secundarias. Cuando encuentras algo original, fuente primaria. Cuando ya lo han interpretado, ya lo han escrito de nuevo, fuente secundaria.
secundarias. Profe, ¿y cómo es eso? Ahorita les explico, jóvenes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Aquí, por ejemplo, vamos a tener, ¿qué cosa, profe? Las fuentes. ¿Las fuentes, profe? Obviamente. ¿Las fuentes de qué? Las fuentes primarias. Miren, las fuentes primarias, muchachitos, son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo de qué? De los acontecimientos, ¿no? Te imaginas, por ejemplo, un soldado está en una guerra, está peleando, terminó la batalla, regresa a su campamento y en la tarde se pone a escribir todo lo que pasó ese día. Eso se llama fuentes primarias. Miren, acontecimientos que queremos conocer. ¿Qué más, profe? Llegan a nosotros sin ser transformados por ninguna persona. O sea, es original, sin haberlo interpretado. Es decir, tal como fueron hechas en su momento sin ser sometidas a qué? A ninguna modificación, ¿no? Como por ejemplo, una tesis. Ustedes, por ejemplo, cuando ingresen a la universidad para egresar, para salir, tienen que presentar una tesis. Lo que tú has hecho, eso nadie lo va a modificar. Profe, si alguien ya lo modifica, ya no será fuente primaria, será fuente secundaria. ¿Qué más? Monografías, manuscritos. ¿Qué es manuscrito? Por ejemplo, una carta, ¿no? Hecho por ti. Manuscrito. ¿Qué más, profe? Edificios y periódicos, ¿no? Los primeros periódicos del Perú, más adelante vamos a desarrollar, son fuentes primarias, claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ese periódico ahora lo publicamos en el comercio, ya interpretando todo eso? Eso ya no es fuente primaria. ¿Qué vendría a ser? Fuente secundaria. Entonces, muchachitos, no olvidar, fuentes primarias son aquellas fuentes, aquellas huellas que no han sufrido. ¿Qué cosas no han sufrido? Modificación. Profe, pero si ya lo han modificado, por ejemplo, yo encontré algo, lo interpreté y lo he escrito, entonces ya no es fuente primaria. ¿Qué sería? Fuente secundaria. Y profe, ¿hay fuentes secundarias? Claro, aquí están las fuentes secundarias. Entonces, ¿qué son fuentes secundarias? Son aquellas que han sido producidas más tarde en el acontecimiento, ¿no? Más tarde en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahorita interpretamos la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile lo hemos escrito, esto fue así, fuente secundaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si encontramos una carta de Miguel Grau, el que ha peleado en la guerra con Chile? ¿Qué será? Fuente primaria. Yo interpreto es la carta de Miguel Grau, fuente secundaria. O se ha elaborado, mira, se ha elaborado a partir de qué? De diversas fuentes. Entonces, ¿las fuentes secundarias de qué surgen? De las fuentes primarias. Cuando tú interpretas las fuentes primarias, ¿qué cosa? Estás produciendo fuentes secundarias, denominados también historiográficas. O sea, las fuentes secundarias son llamadas historiográficas. Pregunte. Dime. ¿Alguien iba a terrenos de caña de azúcar? ¿Terrenos? Sí, de caña de azúcar. Los terrenos de caña de azúcar, por ejemplo, cuando llegaron los españoles también sería una fuente de la historia. ¿Por qué, profe? Porque no todos tenían ese privilegio de cultivar caña de azúcar. Eran productos restringidos. Y esos terrenos se llamaban trapiches, ¿no? O sea, los trapiches donde se cultivaba caña de azúcar, también estaba la aceituna y la uva, nos da a conocer qué cosa, que en el virreinato esos productos eran restringidos. Es una fuente de la historia. Muy bien, eso se llama fuente material, más adelante vamos a desarrollar. Y en las fuentes secundarias, ¿qué cosa tenemos? Relatos, ¿qué más? Libros, síntesis y artículos de revista, ¿no? Pero los relatos, los libros, la síntesis y estos artículos, ¿a qué recurrieron primero? A las fuentes primarias. Las fuentes primarias originan las fuentes secundarias, porque fuentes secundarias no existirían si no habría fuentes primarias. Ahora pasamos a desarrollar cada una de las fuentes, ¿ya? Según los autores se clasifica de varias formas las fuentes. Yo lo he clasificado en 6. ¿En 6 hemos clasificado las fuentes de la historia? Sí, profe. Ese es lo que te va a servir cuando ya egreses del colegio, cuando salgas del colegio, postules en cualquier universidad, esa clasificación viene en los exámenes. Tipos de fuentes de la historia. Profe, ¿qué es eso? Es el devenir, mira, devenir. Profe, esa palabrita devenir, ¿qué es eso? ¿Es cuando alguien viene? No, muchachitos, ¿ah? Devenir significa pasado. ¿Pasado qué? El pasado histórico. ¿De quién? Del hombre. ¿Quién hace historia? Ya les dije, el
hombre. Y todo hombre forma parte ¿de qué? De una sociedad. ¿Recuerdan el concepto de historia? Es la relación de espacio, tiempo y sociedad. Entonces, todo el pasado, todo el devenir histórico del hombre, ¿qué vendría a ser para nosotros? Fuentes de la historia, pues muchachitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien de ustedes se olvida, supongamos, su chompilla y lo encuentran de aquí de 1000 años? ¿Qué sería tu chompa? Una fuente de la historia. A ver, comenzamos con las fuentes orales o tradicionales. ¿Cómo es eso, profe? Fuentes orales o tradicionales. Toda información se guarda, ¿qué? Vía oral. Toda información se guarda vía oral, sí, es cuando no conocían aún la escritura, por ejemplo, los incas, ¿no? ¿Cómo guardaban? Vía oral todo. Y los incas eran expertos, ellos son los especialistas, al igual que los griegos y los romanos, en creación de ¿qué? Mitos. ¿Qué son mitos, profe? Mitos son relatos de pura fantasía. Por ejemplo, aquí tenemos un mito, este es el dios principal de los griegos. Profe, ¿cómo se llama el dios principal de los griegos? Zeus. El mito de Zeus. Esa es pura fantasía, ¿no? En el monte Olimpo, Zeus y su esposa Hera han tenido hijos, otros dioses. Ese es mito, esa es pura fantasía. Después tenemos leyendas. ¿Qué son leyendas, profe? Las leyendas son, jovencitos, la exageración de la realidad, ¿no? O sea, ¿hay cierto de veracidad? Sí. Pero esa verdad, ¿qué haces? Lo vas a exagerar. A eso se llama leyenda. Por ejemplo, tenemos aquí recontra conocido para nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Manco Cápac. Manco Cápac. Y su esposa, que también vendría a ser su hermana, ¿cómo se llama? Mama Oglio, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio. Profe, ¿qué? ¿Esa es verdad que Manco Cápac y Mama Oglio? Sí, Manco Cápac y Mama Oglio sí existió, ¿va? Pero no han salido del lago Titicaca. Profe, ¿cómo es eso? El que ha salido del lago Titicaca es el papá de Manco Cápac, se llamaba Potambo. Y tampoco no fue enviado por el dios Sol, sino, profe, estaban escapando de la invasión de los aymaras. O sea, el papá de Manco Cápac Potambo era Tiahuanaco. Los tiahuanacos tienen que escapar, sí, ¿por qué? Porque los aymaras lo estaban sometiendo. O sea, profe, ¿a pueblos que escaparon del altiplano? Sí. Han salido de las islas del Sol, de las islas de la Luna, de las islas de Taquiles, sí. Pero no se llamaban Manco Cápac y Mama Oglio. No fueron enviados por el dios Sol, sino estaban huyendo. Pero los incas, ¿qué dijeron? Que el dios Sol, nuestro padre, nos ha enviado para civilizar al mundo andino. ¿Qué estamos haciendo? Estamos exagerando la realidad. A eso se llama leyenda. Después tenemos también cuentos, ¿no? ¿Qué son cuentos? Cuentos son relatos populares, ¿no? Relatos populares mayormente relacionados con ¿qué? Con animalitos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cuento del zorro y el cuervo, ¿no? El zorrito y el cuervito. Profe, también yo me sé un cuentito, ¿cuál? El sapo y, ¿qué más? El león, el elefante y el ratón. Profe, tantos cuentos. Uno mismo puede inventarse un cuentito. En literatura, me imagino, el profesor Dittmar les cuenta cantidad de cuentos, ¿no? Profe, y cuando estos relatos populares llamados cuentos te dejan una enseñanza, ¿cómo se llaman? Fábulas. ¿Cuál es la diferencia entre cuento y fábula? Cuento, relato popular. Fábula, relato popular. La fábula, ¿qué hace? La fábula te deja la famosa moraleja. Profe, la famosa enseñanza. Y ahí tenemos un clásico, ¿no? Recontra conocido. ¿Cuál es, profe? La fábula de un soberbio conejito. ¿Qué hizo el soberbio conejito? Se durmió. ¿Por qué? Porque pensó que la tortuga nunca le iba a ganar. Y el conejito se durmió mucho tiempo hasta que la tortuguita le pasó. Al final, ¿quién ganó? La tortuga. ¿Cuál es la enseñanza? Que nunca debemos subestimar a nadie, nunca debemos ser soberbios, siempre tenemos que ser solidarios y, por ejemplo, ¿no? Tener valoración a toda persona. ¿Qué más, profe? Las canciones, obviamente, pues las canciones son fuentes orales y no están escritas. Por ejemplo, antiguamente había canciones relacionadas a la agricultura, a la ganadería, a la guerra, por ejemplo, a los entierros, ¿no? Canciones funerarias. Toda actividad tenía sus propias canciones. Los militares, por ejemplo, se iban cantando a la guerra. Profe, yo voy a ir a trabajar en mi chacrita. También tienes que ir cantando. Profe, se murió alguien del pueblo, también hay que enterrarlo cantando, ¿no? Claro, ahora las canciones están escritas. ¿Qué más, profe? Si hay fuentes orales o tradicionales, ¿cuándo termina este tipo de fuentes? Cuando aparece, ¿qué cosa? La escritura.
Profe, Muy ¿y aquí en bien. América cuándo aparece la escritura? Cuando llegaron ¿quiénes? Los españoles. Señores, Cuando los españoles llegaron, ¿qué cosas nos trajeron? La escritura. Dura. Escritura, muy bien, escritura. Entonces, muchachitos, vamos a pasar a las fuentes escritas o documentales, ¿ya? Profe, ¿qué necesitamos para escribir? En esos tiempos era pluma y tinta, ¿no? Con una plumita y una tinta estaban escribiendo, eso se llaman manuscritos. Ahora, ¿alguien escribe así? No, pues todo tipeamos, ¿no? Utilizamos nuestra computadora y comenzamos a tipear. A Mi ver, abuelo pues, escribe con fuentes Impresora. escritas o documentales. Tenemos, por ejemplo, acá las fuentes bibliográficas. Profe, biblioteca. ¿Qué cosas se guardan en las bibliotecas? Libros, ¿verdad? Libros. Los Libros de primeros escritos de la historia. humanidad, ¿cómo se llaman? Papiros. Papiros, profe, no será papera, no es la papera con unos cachetazos que nos cae por ahí abajo, no. Acá tenemos los papiros. Estos son los Libros. papiros. Mira, estos escritos que se Cuentos, enrollaban antiguamente en historias las y películas, por ejemplo, el viernes, me imagino, en Viernes Santo han visto películas relacionadas a la Biblia, todo eso. sí. ¿Ahí qué cosa utilizaban? Papiros, ¿no? Tenían que desenrollar, ¿para qué? Para dar lectura. Entonces, ese papiro, sí, eso se llama papiro. Después tenemos crónicas, los primeros libros que aparecen, ¿dónde? En América. ¿Quiénes escriben los primeros textos? Los soldados españoles, se llaman cronistas. Aquí, por ejemplo, tenemos la nueva corónica. Profe, ¿qué se ha equivocado? ¿Cómo ser corónica? Es crónica. Es que este señor Felipe Guamán Poma de Ayala lo escribió así. Oh, En vez de crónica, ¿qué le puso? Corónica. La nueva corónica y buen gobierno ¿de quién? De los incas. Y esta crónica tiene una peculiaridad. ¿Cuál es, profe? En vez de escritura, ¿qué hay? Puro dibujos. Full dibujos tiene esta escritura de qué? De la vida de los incas. Profe, y cuando hay escritura ya también es una crónica, ¿no? Que es una fuente escrita. ¿Qué cosa? Las crónicas y los papiros. Cuando es enrollable, ¿cómo se llama? Papiros. Y después tenemos textos, folletos, tesis, ensayos, etcétera. Fuentes bibliográficas. Todo eso, ¿dónde lo vas a encontrar? En una biblioteca. Después tenemos fuentes hemerográficas, profe, hemeroteca. ¿Qué cosa encontramos en una hemeroteca? Revistas. La primera revista del Perú, profe, ¿cómo se llamaba? Acá está la primera revista del Perú, se llamaba El Perú Ilustrado. Adivina, ¿en qué año salió la primera revista? En En 1887. Solamente duró 3 a 4 añitos y aproximadamente sacó 280 artículos, ¿no? O sea, profe, la primera revista del Perú, ¿cómo se llama? El Perú Ilustrado. ¿Cuándo salió? En 1887 y duró aproximadamente hasta 1891, sacando al público algo de 280 ejemplares. Después tenemos periódicos también, profe, claro. ¿Cuándo llegaron los periódicos, revistas? Con los españoles. El primer periódico, mira, ¿cómo se llama el primer periódico del Perú? La Gaceta de Gaceta Lima. de Lima. La Gaceta de Lima, profe. ¿Y cuándo se publicó por primera vez la Gaceta de Lima, En el primer periódico? 1933. No. Este es, claro, esta Gaceta de Lima pertenece a este año, pero mira, la primera publicación, el primer ejemplar, ¿saben cuándo salió? En 1715. En 1715 sale por primera vez a la venta, ¿qué cosa? La Gaceta de Lima. Claro, esta Lima. Gaceta de Lima pertenece ya a 1743, ¿no? Ese ya no es el primero. Entonces, jóvenes, después tenemos también el Mercurio peruano, actualmente el Comercio, de repente papá, mamá compra en casa para leer, ¿no? Sin fronteras. Sin Fronteras. Sin fronteras. Eso sí me Correo. Sin Fronteras, sí, no sabía decirles cuándo salió. ¿Qué más, profe? Fuentes epigráficas, profe. ¿Cómo es eso, epigráficas? Acá, por ejemplo, ¿no? Inscripciones que encontramos, ¿dónde? En los monumentos. Como, por ejemplo, la escritura Cerámica. jeroglífica. Muy bien, esta es la escritura jeroglífica. ¿Y la jeroglífica de quién es, profe? La jeroglífica, jovencitos, es de los egipcios. Claro. Y los egipcios la jeroglífica no lo han hecho en papel, ¿eh? ¿En qué lo han hecho? En piedra, en una piedra llamada Rosetta. Cuando hablemos de Egipto, vamos a desarrollar la escritura jeroglífica con lentitud, ¿ya? Calmadamente. Por ejemplo, esta escritura es demasiado complejo. Mira, podemos ver animalitos, objetos, cosas, ojos. Yo sé leer, creo. ¿Saben cuánto tiempo se Personas. tardaron en descifrar esta escritura, jóvenes? 10 años. Un francés llamado Francisco Champollion, 10 años se tardó en descifrar toda esta escritura que estaba en piedra, llamado la escritura jeroglífica. Y después tenemos las fuentes archivistas, o sea, lo que encontramos en los archivos, aquellos escritos
tesis, cartas que no fueron publicados, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo, encontramos un familiar de Tupac Amaru II, por ejemplo, ¿no? Un tataranieto de Tupac Amaru II, y recién lo saca, por ejemplo, una carta que había escrito Tupac Amaru II a su esposa Micaela Bastidas. Lo tenía archivado, ¿dónde? En su casa, de repente. Como no fue publicado, restringido, se llama fuente archivista. De esa manera, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro tipo de fuentes? No. ¿Todo está quedando claro? No, teacher. Muy ¿Qué bien. decía en la escritura de la piedra? Dime. ¿Qué decía en la escritura de la piedra? La escritura de la piedra decía, estudien, hay que estudiar. No, ahí decía, por ejemplo, relacionados a la religión egipcia, ahí nombraba a los dioses ¿Usted puede leer egipcios, eso? todo eso. No, yo no puedo leer, tiene que ser un especialista. ¿Qué más? Seguimos, pasamos a otro tipo de fuente. ¿Cuál es ese otro tipo de fuente, profe? Fuentes lingüísticas. Las fuentes lingüísticas, jóvenes, se refiere a qué? A idiomas y dialectos, ¿no? Profe, ¿qué es eso? Me imagino ustedes en lenguaje han hecho la comunicación, todo eso, el idioma, el habla, la lengua. El idioma, por ejemplo, es lo que nosotros hablamos, ¿no? El castellano, el quechua, algunos aymara, mayormente el castellano. Y cuando el significado del idioma, por ejemplo, varía en algunos lugares, la variación del idioma se llama dialecto. Profe, no entiendo. Mira, un ejemplito. ¿Te imaginas, por ejemplo, mira, nos vamos a Bolivia, todo el salón de primero nos vamos a Bolivia, ¿ya? Los dos salones. Profe, nos vamos a Bolivia y el más chiquitito al más bebito, los bolivianos lo acarician y le dicen, mira, mi changuito es un changuito. En Bolivia, ¿qué significa changuito? Bebé, el más bebito. Regresamos al Perú. Al más bebito le vamos a decir, mira, el más changuito, es un changuito. Aquí en Perú ya no significa bebé. ¿Qué significa changuito? Monito. no. A eso se llama dialecto. ¿La variación de qué? La variación del idioma dependiendo de los lugares, ¿no? Así como, por ejemplo, nosotros, pues, en quechua al bebé, ¿cómo lo llamamos? Guagua, ¿no? Mira, eso recién guaguito. Nos vamos a la selva, ¿qué le van a decir? Ya no van a decir guagua, sino que es guambrillo, ¿no? Mire, es un guambrillo. ¿Qué es un guambrillo? Guambrillo, jóvenes, bebé, guagua, bebé. A eso se llama dialecto, la variación de qué? Del idioma. Profe, aquí en el altiplano, por ejemplo, los tiahuanaco antiguamente, ¿qué hablaban? El uru, también llamado uruquilla. Aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no? El idioma que se hablaba en Tiahuanaco, en la cultura tiahuanaco, el uruquilla, el pueblo, mira, el pueblo de Tiahuanaco hablaba el uruquilla o el uru. Y la nobleza del Tiahuanaco, ¿qué cosa hablaba? El puquina. El puquina tiene algunas palabras muy semejantes al quechua. Es el primer idioma que se extinguió del altiplano. El uru también ya se extinguió. Hoy en día ya nadie habla uru ni puquina. Cuando los aymaras llegaron, ¿a quiénes desplazaron? A los puquina. O sea, los aymaras no son de acá, no son de acá, son invasores. Aymara todavía sí se habla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, miren, los yocalitos y los inilitas? Creo que yocalitos son varones y inilitas son mujeres, ¿no? ¿Y qué pasa si yo les digo, miren, los jaira yocalitos? O sea, los jovencitos vaguitos, pero ustedes no son pues flojitos. Muy bien. Después del aymara, tenemos, por ejemplo, el shipibo. Profe, ¿dónde es el shipibo? El shipibo es de la selva. El ashaninka también es de la selva. Profe, ¿eso no son tribus? Sí, pero cada tribu, ¿qué cosa tenía? Su propio idioma. El bora, ¿qué más? El aguache, el chimirinche, ¿qué más? El piro, conibo, quechua, sí, ¿no? El quechua, por ejemplo, fue influenciado y expandido ¿por quién? Por los incas, ¿no? Los incas, por ejemplo, lugar que llegaban, lugar que conquistaban, ¿qué cosa obligaban a hablar? El quechua. Y, por ejemplo, en el quechua, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, no, guainito, mira, guainito, jovencito. Señoritas zipas, ¿no? ¿Qué pasa si yo les digo, pues mira, munay guainitos, jovencitos hermosos. Munay zipas, jovencitas hermosas, quechua, ¿no? El quechua también es una fuente. Y, profe, el castellano, ¿quiénes trajeron? Los castellanos, los españoles. Entonces, miren, los castellanos sometieron ¿a quién? A los quechuas. Y los quechuas sometieron a todas estas tribus, ¿no? Por ejemplo, a los aymaras, todo eso, los incas. Aquí, por ejemplo, podemos observar un libro relacionado ¿con qué? Con la lengua aymara. O sea, por ejemplo, para evangelizar, para convertir al cristianismo a los indígenas, los españoles tuvieron que
mira, tuvieron que interpretar, traducir, ¿qué cosa? El catecismo al idioma aymara. Profe, el quechua también. El catecismo también fue traducido ¿para qué? Para evangelizar el idioma quechua. Y aquí podemos observar, por ejemplo, algunas lenguas, ¿de qué? De los selváticos, ¿no? El shipibo, el conibo, el panao, todo ello, ¿no? Vas a la selva, en algunos casos te hablarán en achaninca. Profe, si no entiendo, por eso, jóvenes, hay que saber siempre un poquito de todo. Profesor, ¿usted sabe hablar ese idioma? No, solo sé hablar el quechua, nada más. ¿Qué más? Pasamos a otro tipo de fuente, ¿ya? Después, profe, ¿qué tipo de fuente vamos a tener? Me imagino que vienen fuentes etnológicas. Sí, exactamente, fuentes etnológicas. ¿A qué se refiere fuentes etnológicas? Se refiere a las costumbres y tradiciones. ¿Qué son costumbres? Costumbres, jovencitos, es un hábito personal. Por ejemplo, para ti, de repente, en esta cuarentena se está haciendo costumbre dormir hasta tarde. De repente te estás levantando a las 7, 7 y media, un mal hábito, ¿no? En cambio, cuando estabas en el colegio te levantabas más temprano. Entonces, Sí. un hábito personal, costumbre. Un hábito grupal, un hábito, mira, comunal, ¿cómo se llama? Tradición. Millones. Profe, en las costumbres y tradiciones, por ejemplo, tenemos la escenificación. Profe, ¿cómo es eso? Cuando vamos a representar con actores, con personajes, ¿qué cosa? La salida de Manco Cápac aquí, Mama Ojo. Profe, ¿vamos a representar con personajes, con actores? Sí. Por ejemplo, va a haber un actor que representa a Manco Cápac, una actriz que representa a Mama Ojo. Eso se realiza cada 5 de noviembre en la ciudad de Puno. Aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no? Celebrando el aniversario de la ciudad de Puno, cada 5 de noviembre, ¿qué se representa? La salida de Manco Cápac y Mama Ojo. Claro, él no es Manco Cápac, es un actor. Ella tampoco es Mama Ojo, es una actriz. En Cusco también va a haber, sí, en Cusco también hay una representación. La fiesta del sol, profe. ¿Cuál es la fiesta del sol? La festividad del Inti Raymi, ¿no? ¿Eso dónde se realiza? En el Cusco. Acá, por ejemplo, igualmente, ¿no? Hay actores que representan al Inca, a las tropas, a los soldados del Inca, a los bailarines del Inca. O sea, profe, todos ellos son actores, sí, que están representando, ¿qué cosa? La fiesta más importante. ¿Cuál es? El Inti Raymi. ¿Es una tradición? Sí, una tradición de los cusqueños, que es una fuente etnológica. Y en Lima, profe, ¿qué cosa tenemos en el mes de octubre? El mes morado. Profe, el mes morado, muy bien, el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros acá, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Lima, en octubre, aunque ahora también aquí en la ciudad de Puno ya se practica eso. En la ciudad de Puno también ya llegó el Señor de los Milagros, el Señor de los Temblores. Profe, ¿por qué adoraron al Señor de los Milagros? Por los años 1700 hubo un terremoto tremendo en Lima, ¿no? Desapareciendo casi todo el Callao, todo eso. Entonces, de ahí comienza la adoración a ¿quién? Al Señor de los Milagros. Así como, por ejemplo, en Juliaca, por ejemplo, está la Virgen de las Mercedes y en la ciudad de Puno la Virgen de la Candelaria. Todo eso, ¿qué son? Tradiciones. Entonces, ¿qué serían? Fuentes etnológicas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguimos? Seguimos. Entonces no tenemos por qué pararnos, si no nos va a ganar el tiempo. Arqueológico. Pasamos a las fuentes materiales. Ya, mira, las fuentes materiales se refiere ¿a qué? A las construcciones. Construcciones, ¿qué más? Y los vestigios, ¿no? Claro. Vestigios, lo que el hombre elabora. Fuentes arqueológicas, fortalezas, templos, palacios, puentes, tumbas, caminos, tambos, etc. Todas las construcciones, miren, a todas las construcciones que deja el hombre se llama fuentes arqueológicas. Y las fuentes arqueológicas está comprendido dentro de las fuentes materiales. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿alguien reconoce este lugar? ¿Alguien ha viajado a visitar este lugar? El Coliseo Romano. El Coliseo Romano. Muy bien, el Coliseo Romano, ¿no? Aquí, por ejemplo, peleaban gladiadores. Había leones que se devoraban a los cristianos. En ese lugar se han cometido atrocidades, ¿no? Los gladiadores, por ejemplo, peleaban hasta la muerte. Y esto más bien es de nuestra región. ¿Cómo se llaman estas construcciones, muchachitos? Chulpas. Chulpas. No son de Siyustani. Esas chulpas no son de Siyustani, son las chulpas de Cutimbo. Como quien se va para Moquegua, jovencicos, se llama... Ahí está, por ejemplo, un lugar llamado Cutimbo. También ahí encontramos tumbas llamado chulpas. Chulpas circulares y chulpas cuadrangulares. ¿Qué más, profe?
También tenemos Las vestigios, profe, vestigios, sí. ¿Qué son vestigios? Lo que el hombre elabora. A ver, veamos, ¿a qué se refiere con vestigios? Herramientas, ¿qué más? Armas, ropa, cerámica, escultura, armas. utensilios. ¿Qué son utensilios? Objetos hechos de piedra, de madera, etcétera. Oro. Coprolitos de oro también, muy bien, de metales. Coprolito, profe, ¿qué es coprolito? Excremento, pero excrementos fosilizados. También tenemos a huesos, cabellos y vegetales, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las primeras herramientas, las primeras armas que elaboraron los hombres. Eso, mira, estas herramientas, armas, ¿serán fuentes arqueológicas? No, se llaman vestigios materiales. Profe, yo me he ido al Cusco y me han vendido la varilla de Manco Cápac. ¿Qué será? ¿Una fuente arqueológica o vestigio? Un vestigio. Las chicas dirán, profe, a mí me han vendido, por ejemplo, la vincha de Mama Oglio. ¿Esa vincha de Mama Oglio será arqueológica o vestigio? Vestigio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de textilería. Ahora pasamos a las fuentes modernas. Ah, sí, profe, ¿hay fuentes modernas? Claro. Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos utilizando? La tecnología, ¿no? La tecnología, jovencitos, son fuentes modernas. Aquí, por ejemplo, tenemos las famosas fuentes modernas, ¿no? Dejamos la escritura, todo eso. Eric, mira tu cel. Pasamos a las fuentes audiovisuales. Audio, lo que se puede escuchar y lo que se puede ver. Ahorita, ¿qué estamos utilizando nosotros? A ver, escuchen, a ver. Ahorita, ¿qué estamos utilizando? Una fuente audiovisual, ¿sí o no? ¿Están viendo y están escuchando? ¿A qué se refiere? A las imágenes y o sonidos. Por ejemplo, antiguamente, me imagino a alguien de repente tiene en casa, de repente nuestros abuelitos, con esto se bailaba, con esto se organizaban las fiestas. ¿Cómo se llaman? Los tocadiscos. Con los tocadiscos, ahí mira, aquí tenemos un disquito ahí, el juergón, ¿no? La jarana. Quiero ver una película. Mira, para ver una película, ¿qué cosa utilizabas? El VHS. Ahora tampoco ya nadie lo utiliza, el VHS. Profe, quiero escuchar musiquita, ya no quiero tocar disco. En esos tiempos la modernidad, los cassettes. Mira, los cassettes y con la grabadora, ¿no? Y también había lector de CD, sí, también estamos hablando de CD. Los CDs, ¿a qué reemplazaron? A los cassettes. Los cassettes, ¿a qué reemplazaron? A los tocadiscos. Profe, ¿y después qué tenemos? Después tenemos, por ejemplo, el MP3, el DVD, por ejemplo, va a reemplazar ¿a qué? Al VHS. Después tenemos algo que todos tenemos. Imagino, ahorita muchos me están escuchando, mira, ahorita muchos me están escuchando la clase a través de ¿qué? Celulares, ¿no? Una laptop. Ya, laptop, o celulares. Entonces, Computadora. aparte de celulares, también tenemos el USB. En el USB podemos depositar cualquier cantidad de información. Y algo que la mayoría tiene, la página web. O sea, ¿todo eso utilizamos? Sí, ¿cómo se llama todo esto? Fuentes audiovisuales. Con eso hemos terminado, muchachitos, la clase de hoy. Y para no cansarlos mucho, mira, para no cansarlos mucho, aquí tenemos para reforzar, ¿no? Lo aprendido en la clase. 4 preguntitas recontra fáciles. ¿Qué pregunta les ayudo? Todas. Qué gracioso. Todas les dejo, entonces, por decir todas, ya todas me hacen, ¿ya? La 4. Ya, esto por La ejemplo. 3. La 3. La 4. La 4. El papiro. El papiro, mira, ¿qué cosa era papiro? Escrituras que se enrollaban. Entonces, el papiro corresponde a qué tipo de fuente? A una fuente. Ese no. Ese ya sabemos. Así de fácil. Ustedes no han perdido el 4. Así de facilito. Entonces, muchachitos, eso sería La 3 y la 1. por la clase de hoy. Las otras 3 ustedes lo hacen en clase y si alguien falla, nosotros presencialmente vamos a resolver más cosas y también vamos a ver algunos videos así sobre las fuentes. ¿Han entendido, muchachitos? Sí, profe, ese está mejor en la parte. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos hasta el próximo martes para avanzar. ¿Qué vamos a avanzar, profe? Ya vamos a entrar, por ejemplo, a la historia, creo, ¿no? Evolución del hombre, todo eso. ¿Ya, muchachos? Profesor, saludos a todos los que están infectados de coronavirus. Dímelos, no. Teacher. Ten cuidado, teacher. Ya uno ya está infectado. Sí, pues yo iré y los abrazaré a cada uno de ustedes.
No, teacher, no queremos. ¿Que no se van a dejar? ¿Cómo es posible? Yo que los extraño tanto todavía. No, pues muchachito, yo los extraño, yo los quiero, tengo que darles un abrazo, hay que compartir el coronavirus. No, broma. Hay que cuidarse, muchachos. Prohibido los abrazos. Sí, prohibido los abrazos, todo eso. Muy bien, muchachos. Hay que cuidarse, hay que lavarse las manitos. Y cuando ya pase todo esto, ya abrazaremos a las personas que queremos. No, yo tengo a mí que no lo puedo abrazar. Sí. Profesor, y si es que alguno tiene coronavirus, si quiere abrazarlo a usted. No le escuché.